Bueno, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta 31ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Yo soy René Torres Ruiz, profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Y el día de hoy voy a presentar un libro. Me invitaron a presentar los organizadores de esta feria un libro que coordiné recientemente y fue publicado en el primer semestre de este año, titulado En busca de la democracia, pensando la movilización social en tiempos de grandes cambios. Este es un libro colectivo, es un libro que, como les decía, yo coordiné a lo largo del 2019, pero que fue recientemente publicado y que contiene artículos o capítulos muy interesantes, todos alrededor de una problemática común, aunque usan o digamos echan mano de una metodología distinta, de enfoques teóricos y metodológicos distintos. Todos comparten, yo creo que una misma problemática o una misma preocupación, y esta es que en los últimos años, en el último decenio, del 2010 para acá, han aparecido una serie de nuevos movimientos sociales que tienen como particularidad el reclamar por nuevos espacios de participación, por una profundización en la democracia, por maneras mucho más horizontales de gobernar, por el respeto y reconocimiento de los derechos de ciudadanía, y en fin, ¿no? Es decir, son movimientos sociales que han aparecido, por ejemplo, en el 2010 con lo que se conoce como la Primavera Árabe, movimientos de estudiantes o jóvenes en España, en Estados Unidos, en Chile, en México, que han reclamado de distintas formas una profundización en la democracia de sus respectivos países. Son movimientos efectivamente colectivos que tienen la particularidad también de utilizar redes sociales para articularse, para emitir sus mensajes, para poder convocar a las movilizaciones, a las reflexiones que ellos consideran son importantes, digamos, para la profundización, como les decía, de la democracia en cada uno de sus países. Este texto, En busca de la democracia, pensando la movilización social en tiempos de grandes cambios, que es el título que lleva esta obra colectiva, me parece que es muy pertinente en muchos sentidos. Primero, porque hay una fuerte crisis de democracia en el mundo. La democracia representativa, la democracia realmente existente, es una democracia, es un modelo que está en efecto teniendo graves problemas de credibilidad, de confianza ciudadana. Hay una profunda crisis también de la representación. Los partidos políticos como una instancia o como una institución fundamental que articula los intereses ciudadanos y los posiciona en las instituciones estatales están sufriendo una profunda crisis y digamos, un descrédito frente a los ojos expectantes y críticos de la ciudadanía. Y muchos de los textos que aparecen en esta obra, como por ejemplo el texto de Geoffrey Players, que es el primero, titulado Los movimientos de las plazas en el decenio 2010, más allá de los nuevos movimientos sociales, es un texto que, como les decía, se remonta al 2010 y pone el énfasis en las distintas movilizaciones e insurrecciones ciudadanas y populares que se presentaron en diversos países árabes, que protestaron en contra de dictaduras que llevaban muchísimos años, a veces décadas, maltratando a la población, cometiendo excesos, siendo gobiernos claramente autoritarios y que lastimaban, por supuesto, los intereses populares o ciudadanos. Entonces, Geoffrey Players nos habla en este texto de la naturaleza de estos nuevos movimientos sociales que él denomina movimientos de las plazas, ¿no? Porque casi todos tuvieron también como común denominador el concentrarse en plazas centrales de grandes ciudades de distintos países árabes, pero no solo árabes, o sea, no solo Players se refiere
a lo que aconteció en esta primavera árabe, sino que hace también referencia, por ejemplo, a lo que ocurrió en el 2011 en España, por el lanzamiento de los estudiantes y de los jóvenes que estaban inconformes respecto de la crisis de representación y la crisis política en general que se estaba viviendo en España en ese año, y que estos jóvenes decidieron salir a distintas plazas de grandes ciudades españolas, a la Plaza del Sol, a la Plaza de Cataluña, etcétera, confluir, encontrarse y poder discutir, deliberar de manera colectiva, de manera colegiada, sobre los temas que a los jóvenes les preocupaban. Entonces, es un texto muy interesante, con ese capítulo inicia esta obra. Después tenemos un texto de Joan Subirats, un académico catalán muy reconocido también, que nos hace igualmente una reflexión sobre lo que él denomina nueva política, partidos políticos, instituciones y movimientos sociales, la experiencia de España 2011-2017. Igualmente, Joan Subirats hace un recorrido y una reflexión, un análisis sobre los acontecimientos sociales, políticos, culturales, incluso yo diría, que marcaron las distintas movilizaciones colectivas y sociales en donde los jóvenes españoles de distintas regiones de España se movilizaron y confluyeron para poder de alguna manera impulsar nuevos procedimientos o mecanismos que ayudaran a tener una mejor representación, una mejor clase política y decisiones efectivamente emanadas de esa clase política y de la propia estructura estatal que permitiera satisfacer las necesidades, las inquietudes y exigencias sociales y ciudadanas de los jóvenes, pero no solo de los jóvenes, sino en general, ¿no?, de la población española. Entonces, este texto de Joan Subirats también vale la pena. Después, en la segunda parte del libro, que se centra más en analizar el caso mexicano, aparece en un primer momento un texto de Armando Bartra titulado Los movimientos sociales como experiencias desnudas. En este texto de Bartra, él hace un análisis, yo diría, sobre todo teórico, conceptual, de lo que significan las movilizaciones sociales, es decir, cómo entender el concepto, la noción de movimientos sociales, de acciones colectivas, pero también hace una reflexión muy interesante sobre lo que ha acontecido en México, particularmente a partir de la aparición en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y luego algunas otras luchas que se han dado en México, aunque Bartra se concentra sobre todo, yo diría, en esta gran efervescencia zapatista o neozapatista que pone el acento también en el descuido de los derechos y de la cultura de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios de México. Entonces es un texto también muy interesante que vale la pena consultar. Enseguida, del texto de Bartra, encontramos un capítulo de Alice Poma y Tommaso Gravante, dos académicos italianos, pero afincados en México desde hace ya algunos años, y su texto se titula Subjetividad y democracia, las consecuencias biográficas de la acción colectiva. En este texto, Alice y Tommaso ponen el acento en una particularidad, digamos, de la literatura especializada en movimientos sociales y que tiene que ver con la subjetividad. Esto es, con esa dimensión de la movilización social que no solo tiene que ver con el impacto que los movimientos sociales o las grandes acciones colectivas tienen sobre la transformación de las estructuras estatales, sino también cómo esos movimientos sociales, el que determinadas personas se involucren en esas movilizaciones sociales o acciones colectivas, puede transformar la biografía particular de una persona, ¿no? Es decir, es la subjetividad, la biografía, la particularidad de un ser humano que se ve también de alguna manera modificado a partir de su participación y de las percepciones que esa persona tiene de su participación en los movimientos sociales o en las acciones colectivas en las que se involucra. Es un tema también muy interesante el que proponen Poma y Gravante en este texto. Después de este capítulo aparece un texto de Marta Lamas, una antropóloga mexicana muy reconocida que ha trabajado a lo largo de muchos años el tema de género, de los movimientos de mujeres en México y de sus efectos sobre la transformación
política e institucional del Estado mexicano y en general, digamos, de la sociedad en México a partir de, por lo menos, de los años finales de los años 60 en adelante. Y este texto de Marta Lamas, ella lo titula Trabajadoras sexuales, estigma, identidad colectiva y acción política. Es un texto también muy sugerente porque aborda una problemática muy, digamos, difícil de abordar, porque tiene que ver con el reconocimiento de que las trabajadoras sexuales son efectivamente o deberían de ser poseedoras de derechos laborales, de reconocerles que su trabajo, el trabajo que ellas desarrollan, su trabajo sexual, debe de ser también protegido y respaldado por el Estado en términos de posesión de derechos, en términos de reconocimientos de seguridad social, de acceso a la salud, de protección para poder y de buenas condiciones para poder ejercer su oficio adecuadamente. Y lo que hace Marta Lamas es referirse, digamos, a un caso particular de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México y de la lucha que han dado estas mujeres para el reconocimiento de sus derechos laborales. De manera que también es un texto que yo recomiendo mucho y que enriquece profundamente también esta obra colectiva que estoy comentando. Después del trabajo de Marta Lamas aparece un trabajo de mi autoría, quien habla, que titulé AMLO y las jornadas antidesafuero, un exitoso movimiento social en México. En este texto yo lo que intento hacer fundamentalmente es reflexionar sobre un conjunto de acontecimientos que se presentaron en el año ya muy lejano, yo diría del 2005, cuando todavía bajo la presidencia de Vicente Fox se intentó desaforar a quien en ese momento era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. En ese momento un personaje, López Obrador, que militaba en las filas del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Entonces, ese conflicto del desafuero que propuso Vicente Fox, arropado, digamos, por el grupo parlamentario de panistas y priistas, llevó a una confrontación entre la izquierda y la derecha partidista, fundamentalmente, en donde se generó un ambiente, digamos, de mucha rispidez, de mucha confrontación, de mucha bipolaridad, yo diría, social y política, entre dos grandes bandos, que de alguna u otra manera se terminó resolviendo favorablemente, es decir, aunque en un inicio la Cámara de Diputados, insisto, con las bancadas del PAN y del PRI, votaron en favor de desaforar a López Obrador, luego vino una reconsideración por parte del gobierno de Vicente Fox, en donde esa decisión se revirtió y pudo finalmente Andrés Manuel López Obrador contender como candidato por la presidencia de la República un año después, en el 2006, y en donde pues ya sabemos lo que ocurrió también, ¿no? Se generó una elección presidencial muy competida, muy cerrada, pero en donde se mostró particularmente, yo diría, un encono social, un encono político. Eso es un poco lo que intento mostrar a partir del movimiento social conocido como el movimiento social antidesafuero, que fue exitoso en tanto que logró efectivamente revertir esa decisión que originalmente había tomado el Congreso de la Unión para desaforar a quien entonces ocupaba la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Enseguida viene un texto de Manuel Garza Cepeda titulado Insurrección o Democratización, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Manuel Garza lo que hace en este texto es reflexionar sobre la importancia que tuvo la APO en el 2006 en el estado de Oaxaca y la influencia que este movimiento social de maestros, fundamentalmente, tuvo sobre el acontecer tanto del estado de Oaxaca como a nivel nacional a partir de sus proclamas o de sus exigencias de una profundización democrática. Posteriormente aparece un texto de Jesús Suaste Cherizola titulado Si Zapata viviera, con los muertos estuviera, reflexiones a 7 años del movimiento por la paz con justicia y dignidad. Este es un texto también muy interesante porque reflexiona sobre uno de los movimientos más particulares que han aparecido en México en el último decenio.
el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, el escritor y poeta, que a partir de la lamentable muerte de su hijo, de un acontecimiento que ocurrió en el estado de Morelos, con el asesinato de su hijo, él empieza a articular con una serie de liderazgos sociales y políticos muy importantes de México, pues un movimiento que lo que buscaba fundamentalmente era irrumpir en el escenario nacional para tratar de contribuir a que se resolviera el gravísimo problema de la violencia que vivimos en México desde finales del 2006, cuando llega a la presidencia de la República Felipe Calderón e inicia esta desordenada guerra, como él mismo la llamó, en contra del crimen organizado o de, grupos delincuenciales, del narcotráfico, etc. Entonces, el texto de Suaste Cherizol es interesante porque analiza también las estructuras, las distintas herramientas de movilización del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y de los efectos que este movimiento tuvo sobre esa problemática particularmente, es decir, sobre el reconocimiento de las víctimas, de los asesinados y de los desaparecidos de este conflicto entre el Estado mexicano y los grupos delincuenciales, y cómo de alguna manera este movimiento fue tomando fuerza y duró bastante tiempo, yo diría 2 años, 2 años y medio, con una presencia muy importante a nivel nacional, que algo logró transformar respecto de la estrategia del Estado mexicano para enfrentar a estos grupos delincuenciales. Es un movimiento también muy influyente y muy reconocido y que vale la pena estudiar en México y que ha hecho presencia, digamos, en los últimos años. Y finalmente el libro cierra con un texto de Arturo Álvarez y Marcelo Fernández Farias, titulado El recorrido de una propuesta del EZLN y el CNI al CIG, de una vocera indígena a una candidata para 2018. Trata fundamentalmente no tanto del movimiento zapatista, que también hace reflexiones, este capítulo, sobre el movimiento zapatista y su incidencia en la realidad política de México, pero fundamentalmente se concentra en la candidatura de María de Jesús, conocida como Marichuy, que es la candidata, o fue la candidata, mejor dicho, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Consejo Nacional Indígena en el primer tramo, digamos, de 2018. No logró finalmente, como todos sabemos, recabar las firmas para consolidar su candidatura a la presidencia de la República, pero fue una precandidata, digámoslo así, que lo que intentó es posicionarse en la escena político-electoral del país para poder desde ahí, desde esa esfera, ¿no?, poder posicionar las distintas demandas históricas del neozapatismo que, como ya dije, aparece en nuestro país en 1994. También es un texto que vale la pena reflexionar y que vale la pena consultar. Ahora, simplemente para cerrar mi presentación de este libro, repito su título, En busca de la democracia, pensando en la movilización social en tiempos de grandes cambios, yo diría que es un texto colectivo bien logrado, en donde cada una y cada uno de los autores reflexionan de manera muy sólida, con un aparato crítico muy robusto, hacen reflexiones muy sugerentes respecto de cada uno de estos movimientos sociales o de actores colectivos que buscan distintas causas, que buscan distintas soluciones a problemáticas puntuales, pero en donde todos se identifican, y digo todos los textos, todos los autores y autoras de este trabajo colectivo se identifican en que, o se, articulan en que en efecto estos movimientos sociales lo que han buscado es profundizar en una democracia representativa, en una democracia procedimental, fundamentalmente es la que conocemos en México y yo diría en buena parte de Occidente, y en esa búsqueda por profundizar ese modelo apelan al reconocimiento de ciertos derechos colectivos, también de derechos individuales, a reconocer a ciertos actores, reconocer ciertas problemáticas y entender
que una democracia no es o no se compone única y exclusivamente de votos, elecciones, partidos, sino que en realidad una democracia debe de ser concebida desde una posición mucho más amplia, que tenga que ver también con el reconocimiento de emociones, con el reconocimiento de subjetividades, con el reconocimiento también de colectividades, por supuesto, es decir, de grupos que comparten una cultura, que comparten ciertos referentes culturales, históricos, lingüísticos, étnicos, que una democracia es también o debe ser casi yo diría una forma de vida, y que solo concibiendo la democracia de una manera mucho más sustantiva, insisto, no exclusivamente desde el punto de vista procedimental, podemos darle cabida y construir condiciones para que distintos sectores de la sociedad que componen a un determinado Estado-nación puedan vivir con dignidad, puedan vivir articulados y puedan vivir, digamos, suficientemente bien, es decir, rodeados de condiciones que les permitan ejercer sus particularidades, sus especificidades, sus derechos, sus libertades. De manera que por eso pienso que este libro es un material que puede ser de mucho interés para todos aquellos que se interesen en estas dos grandes temáticas. Por una parte, la democracia, sus problemáticas, sus distintas concepciones o acepciones, y por el otro también las movilizaciones sociales o las acciones colectivas. Y lo que hace este libro, que me parece es muy particular de él y sirve o contribuye al debate y a la reflexión, es que intenta unir esas dos grandes temáticas, la democracia y la movilización, de manera que los invito a todas y a todos a que se acerquen a este material y puedan consultarlo. Les agradezco muchísimo y que pasen un excelente día. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.